Aquí vamos de nuevo. Hola amigos inversores, ¿cómo están? La semana se enfocó en la decisión sobre las tasas en Estados Unidos y la Fed tumbó los mercados después de subir nuevamente los tipos. Te hablo sobre ello, lo que se espera que pase en la próxima reunión de diciembre y te paso el rendimiento de los grandes índices. Además, te cuento sobre los últimos datos del mercado laboral y qué sugieren, y novedades que llegaron desde Europa y China. Por último, te hablo sobre varios informes de ganancias relevantes y mis conclusiones sobre lo que pasó en los mercados estos días y de por qué la Fed hunde los mercados cada vez que sube las tasas de interés. Los principales índices tuvieron una semana roja, mientras los mercados analizaban la última subida de tasas de la Fed. El S&P 500 cayó un 3,35%, el Dow bajó un 1,39% y el Nasdaq fue el que más sufrió, cediendo un 5,65%. Por otro lado, los principales índices cerraron octubre con ganancias mensuales. En el caso del Dow, ganó cerca de un 14%, su mejor resultado mensual desde 1976. El tema de la semana fue la reunión de la Fed. El lunes y martes, los inversores esperaban una subida de 0,75 puntos porcentuales, pero también querían saber si en diciembre se produciría otra subida igual, o si la Reserva Federal reduciría el incremento a medio punto porcentual. Las acciones estadounidenses tuvieron una sesión dolorosa el miércoles, tras una nueva elevación de los tipos de interés por parte de la Fed. Los índices se hundieron bruscamente durante la rueda de prensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, después de que dijera que era prematuro hablar de una pausa en la campaña de subida de tipos. ¿Ya te suscribiste? Tienes 5 segundos. La Reserva Federal volvió a subir con fuerza los tipos de interés e insinuó una posible ralentización del ritmo de subidas, pero indicó que aún tiene trabajo por hacer en su lucha contra la inflación. Se produjo otra subida de 0,75 puntos porcentuales por cuarta reunión consecutiva, situando el tipo de referencia de los fondos federales entre el 3,75 y el 4%. Las palabras del señor Powell que asustaron a los inversores fueron que es muy prematuro pensar en una pausa en la subida de tipo de interés, muy prematuro. Por otra parte, no está claro hasta ahora que la Fed sepa hasta dónde tendrán que llegar las tasas para bajar la inflación. Respecto a las previsiones futuras de las subidas de tasas, los economistas de Goldman Sachs elevaron recientemente su estimación de hasta dónde llegará el tipo de interés objetivo de la Fed, previendo subidas hasta marzo. El banco espera ahora que el objetivo de la Reserva Federal se sitúe entre el 4,75% y el 5% el año que viene. ¿Hasta cuándo crees que va a subir las tasas la Fed? Déjame tu comentario. En el extranjero se especuló esta semana con la posibilidad de que China estuviera considerando relajar sus estrictas políticas de COVID-19, que han frenado el crecimiento de la segunda economía mundial. El índice Hang Seng de Hong Kong y el de Shanghái subieron fuertemente debido a ello esta semana. Mientras tanto, llegaron malas noticias de Europa. La inflación anual alcanzó el 10,7% en octubre, cifras superiores a los 10,2% esperados, según informó el lunes la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, Eurostat. Se trata de un aumento con respecto al 9,9% de septiembre y de la cifra más alta desde que se iniciaron las estadísticas en la eurozona en 1997. Por otro lado, el Banco de Inglaterra siguió a la Fed al subir los tipos de interés en 0,75 puntos porcentuales, la mayor subida de tipos del Banco Central del Reino Unido desde 1989. El banco se encuentra en la incómoda posición de fijar la política monetaria en un momento de rápida inflación, pero sin una visión clara de la política económica del gobierno. Mientras presiona me gusta, contame cómo ves la situación económica de Europa actualmente. Los inversores siguen de cerca los datos del mercado laboral en busca de pistas sobre cuánto más puede sostener la Fed el endurecimiento de las condiciones financieras en su intento de enfriar la economía y reducir la elevada inflación. El martes por la mañana, los principales promedios bajaron después de que las últimas cifras sobre ofertas de empleo estadounidense fueran más altas de lo esperado. El Departamento de Trabajo informó que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron hasta los 10,7 millones en septiembre. Asimismo, el Departamento de Trabajo dijo el jueves que 217.000 personas presentaron solicitudes iniciales de subsidio de desempleo la semana pasada. Las reclamaciones rondan cerca de su promedio semanal prepandémico de 2019, lo que en este sentido sugiere que los empleadores están reteniendo a los trabajadores y que el mercado de trabajo sigue siendo fuerte. ¿Crees que el mercado laboral comenzará a sentir el impacto de las tasas en Estados Unidos o crees que aguantará?
El informe de empleo del viernes reflejó que los empleadores añadieron 261.000 puestos de trabajo ajustados estacionalmente en octubre, mientras que las ganancias salariales aumentaron con respecto al mes anterior. Además, la tasa de desempleo subió al 3,7%. Las ganancias mensuales de empleo fueron las menores desde diciembre de 2020 y los aumentos salariales se han relajado en términos anuales. Estos datos generaron un despegue en la bolsa el viernes, debido a que algunos inversores se ilusionaron con futuras bajas de tasas por el aumento del desempleo. Los inversores también analizaron las últimas actualizaciones de beneficios empresariales. Las acciones de Uber subieron un 11,76% el martes, después de que la empresa de transporte compartido informara que sus ingresos aumentaron el pasado trimestre. La empresa registró unos ingresos de 8,34 billones de dólares frente a los 8,12 billones esperados por los analistas. Además, los ingresos aumentaron un 72% de forma interanual y la empresa publicó una buena orientación, diciendo que octubre fue el mejor mes de la historia de la empresa, tanto en movilidad como en reservas brutas totales. ¿Cómo le fue en los informes de ganancias a las empresas en las que inviertes? Déjame tu comentario. Las acciones del fabricante de chips, Qualcomm, cayeron un 7,7% el jueves, el cierre más bajo desde julio de 2020. La empresa recortó su previsión de envíos de teléfonos inteligentes y dio una perspectiva de ventas más sombría de lo esperado. Por otro lado, las acciones de Starbucks se dispararon un 8,5% el viernes después de que la empresa informara de un récord de ventas en el último trimestre, pero también dijera que sus beneficios se vieron mermados por el aumento de los salarios y las inversiones. Una vez que la mayoría de las empresas del S&P 500 han presentado sus informes, los analistas esperan que los beneficios crezcan un 2,1% en el tercer trimestre con respecto al año anterior, por debajo de las proyecciones de crecimiento del 9,7% de finales de junio, según FactSet. Conclusiones. Subió el desempleo en el mercado laboral estadounidense, pero tiene que haber una confirmación de esta tendencia. Recuerden que en agosto había subido a los niveles actuales y al mes siguiente volvió a bajar. Por lo tanto, creo que es muy temprano para empezar a creer que la Fed va a aflojar con la subida de tasa de interés. Respecto a esto, Powell subió los tipos en la manera esperada. Lo que pasa en diciembre, en gran parte, va a depender de cómo sigan dando los datos del mercado laboral y de la inflación, si empieza a deteriorarse el primero y a bajar la segunda. Lamentablemente, hoy en día la Fed no tiene muchas alternativas para combatir la crisis inflacionaria, más allá de su negligencia a tratar el problema con anterioridad. O sigue subiendo las tasas, causando muy probablemente una recesión, o las sostiene en los niveles actuales, o bien empieza a bajarlas, propiciando la formación de una estanflación. Créanme, si tener una fuerte recesión podría ser para los inversores una especie de castigo a la vivir con tu suegra por un tiempo, entre estanflación y recesión sigue siendo mejor el escenario de recesión. En la mayoría de los casos, unos tipos de interés más altos significan un mercado de valores que pierde valor justamente. Esto se debe a que cuando los tipos de interés suben, las empresas piden menos dinero prestado y por lo tanto muchas no hacen inversiones que tenían pensado hacer, como por ejemplo para mejorar la productividad o poner una nueva fábrica. Esto da como resultado que sus beneficios crezcan a un ritmo más lento, o en otras palabras, cuando los tipos de interés suben, las acciones tienden a perder valor porque los beneficios futuros son menores. Por lo tanto, como inversores en Wall Street, seguimos en gran parte dependiendo de lo que ocurra con la inflación, el mercado laboral y las tasas de interés. Mucho sobre lo que constantemente les hablo en mis videos. Invertir sin saber es regalarle el dinero a las ballenas. Así que ármate de fundamentos suscribiéndote a mi canal.